Bien. Bueno, como les dije, voy a terminar hoy teoría cinética de los gases y ya para el lunes haremos algo de práctica y veremos si haremos algo de práctica de algunos problemas de segundo principio. El parcial he decidido hacerlo virtual como vengo hasta ahora. El presencial lo dejaré para el año que viene. Y bueno, y después dejaré conducción del calor para el final. Por ahí algunas cuestiones de preguntas que le haremos de conducción de calor cuando decidan rendir la materia. No, acá vino Horacio. Ahí vino. Bien. ¿Cómo va, Horacio? ¿Qué hace? No, estaba esperando que me dieran ingreso, pero me había conectado a la sesión de los lunes. Ah, Digo, ¿qué le pasa a este que no? no, yo siempre, vos sabés que soy muy puntual. Buen día, Buen día, profe. Marianela, buen día, Juan Cruz. Buen día. Bueno, Bueno, continuando con el nomás. tema, estaba por empezar teoría cinética. Bueno, lo que repasó lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada habíamos definido algunos datos básicos sobre lo que es el número de Avogadro y la unidad atómica de masa moderna. Definimos lo que es la presión de un gas desde un punto de vista de la teoría cinética, desde un punto de vista netamente mecanicista, en la cual valen las leyes de Newton. Es decir, acá definimos la presión del gas como un hecho meramente de la transmisión de momento de un conjunto de partículas que chocan contra la pared. Estas partículas, después de chocar, su velocidad no se ve disminuida por nada, porque no hay acá una fuerza de rozamiento, como ocurre en el rozamiento de dos superficies. Acá la partícula viaja y es como que viaja en el vacío a menos que choque con algo. Por tanto, su impulso por la primera ley de Newton se mueve en movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, después dedujimos lo que es la presión, lo que se llama presión efectiva. Les comenté lo que era la esperanza matemática. Les comenté que la presión, bueno, puede definirse en función del módulo de la velocidad. Le hablé de la ley de los grandes números débil. Hay una formulación fuerte, pero no la vamos a ver nosotros. Vamos a quedarnos con la formulación débil. Acá un poco les comenté la ley de quién formuló originalmente esta ley, Bernoulli. Hablamos del experimento de Galton y les dejé siempre como interrogante cómo puede ser de que un conjunto de personas con libre albedrío respondan igual que un conjunto de moléculas que son totalmente inanimadas. Hablamos de la energía interna y terminamos deduciendo la expresión de la energía interna. Expresión esta que no la deduce la termodinámica. Esta expresión la tenemos que obtener a través de otra cosa que está por fuera de la termodinámica, que es la teoría cinética. También la podemos obtener por fuera de la termodinámica, que es la mecánica estadística, que lo van a ver en cuarto año. Por esas dos teorías, la teoría cinética prácticamente quedó obsoleta frente a la mecánica estadística. Se sigue enseñando como una forma de mostrar a esta altura, por los conocimientos que tienen ustedes, de cómo se puede deducir de una manera, a partir de modelos microscópicos, uno puede sacar comportamientos macroscópicos. Bueno, en resumidas cuentas, de acuerdo a esta teoría, que es lo que comúnmente es de una manera es el paradigma común que inclusive muchos físicos repiten como loros o como
O como diría Martin Heidegger, el Dasein. El Dasein de esta teoría es que la temperatura es un reflejo macroscópico del movimiento de partículas. Eso no solo lo digo yo, lo dicen un montón de videos en YouTube, etc. ¿Y dónde nace esto? De la concepción de la teoría cinética de los gases. Eso no quiere decir que sea totalmente correcto, pero es, por lo menos, lo aceptado para la mayor parte de las personas. Bien, entonces, ¿cuánto es la energía cinética media? Si yo lo pongo por molécula, tengo que poner la constante de Boltzmann, y es 3 medios de K por T. En el caso por molécula, en el caso de yo lo quiero hacer por mol, se usa la constante de los gases. Acá tenemos la constante de Boltzmann, que es la constante de gases dividido en número de Avogadro. Por lo tanto, la constante de Boltzmann es algo muy chiquitito, ¿no? En cambio, la constante universal es algo, dentro de todo, digamos, no está del orden de los decimales. En el caso de un gas monoatómico a 300 grados Kelvin, independientemente del tipo de gas, porque eso es lo importante, que acá esto me sale independiente de esta energía cinética, me queda independiente del tipo de gas, sino de la magnitud molar, es del orden de 1 sobre 40 electronvoltios. Electronvoltio es otra unidad de energía que se usa, en este caso, para energía cinética de partículas, o de moléculas, en este caso. No se usa generalmente el joule porque es una cantidad muy pequeña. Por lo general se usa el electronvoltio y sus múltiplos. Más o menos para que sea una idea, un teraelectronvoltio, que es 10 a la 15 electronvoltio, es del orden de un joule. Velocidad media cuadrática, algo que uno pueda hacer, porque hasta ahora lo que yo puse es el valor medio de esta magnitud de la velocidad cuadrática que me aparece a través de la energía cinética. Bueno, uno puede definir la velocidad media cuadrática, o en inglés RMS, root median square, como la raíz cuadrada de la velocidad del módulo de la velocidad cuadrado como variable aleatoria. O sea, es la esperanza matemática del módulo al cuadrado de la velocidad, pero el módulo al cuadrado de la velocidad como variable aleatoria, por lo tanto, puedo obtener, no tiene un solo valor, tiene un conjunto de valores, su esperanza sí es un valor. Ese es el BR, la velocidad media cuadrática. Por partícula, si yo lo tomo por partícula, entonces acá lo que voy a tener es esto, porque yo sé que el valor medio, la esperanza de la energía cinética por partícula, la conozco y después puedo sacar este mu por partícula. Por otro lado, yo sabía que la energía cinética por partícula viene dada por esta expresión. Si yo coloco con m igual a la masa molar total, o sea, lo que se llama el peso atómico, que viene dado en kilogramos por mol, realmente viene dado en gramos por mol, pero como estamos en el CGI, vamos a usar kilogramos por mol, es el número de Avogadro por la masa de una partícula. Y bueno, entonces acá saco la BRE, la velocidad media cuadrática, y me queda esta expresión. Si la comparo con la velocidad del sonido, me queda que es mucho más grande que la velocidad del sonido. Porque la velocidad del sonido de un gas monoatómico viene dado por esta expresión. Fíjese que es todo lo mismo, pero aparece acá el gamma, el coeficiente ahí, me olvidé el nombre. Bueno, el gamma, el CP sobre CB. Entonces, esta teoría, si bien acá me da una esperanza de decir que acá me está indicando, tiene de alguna manera una pequeña falla respecto de lo que uno espera que pueda llegar a dar, digamos, empíricamente. ¿Por qué? Porque uno hace una serie de abstracciones que después las tiene que pagar. Y la forma de pagarlas es que a veces da resultados
cuantitativamente que no están conectados con la realidad. Entre ellos esto, la velocidad media cuadrática, que no coincide con la velocidad del sonido. La capacidad térmica molar. Bueno, una de las consecuencias que tiene esta teoría es que si uno calcula el calor a volumen constante, usando la teoría cinética, a volumen constante molar, o sea que divide por 1 sobre moles, reemplazando por lo que uno conoce, el UDT, en función por el número de moles, queda que la capacidad molar es 3 medios de R, la constante cinética de los gases, para un gas monoatómico. Es decir, esto se lo conoce como la ley de Dulong-Petit. Entonces dice, no, perdón, borremos, esta no es la ley de Dulong-Petit, perdón. Después otra la ley. La ley de Dulong-Petit dice que es 3 veces la capacidad de volumen constante de un gas ideal, para un sólido cristalino. Esta teoría predice que la capacidad calorífica molar a volumen constante de un gas monoatómico es una constante independiente de la naturaleza del gas, ¿no? O sea, acá no me importa si es hidrógeno molecular, oxígeno molecular, nitrógeno molecular o helio molecular. Todos tienen el mismo calor a volumen constante molar. Bueno, entonces, un tema muy interesante que se le ocurrió, dada por la condición del hecho que no hay dirección privilegiada, es la equipartición de la energía. Es decir, como no hay dirección privilegiada, entonces puedo decir que la esperanza matemática de la velocidad cuadrática en el sentido X tiene que ser la misma que en el sentido Y y la misma que en el sentido Z, ¿no? Estamos, estas tres tienen que ser iguales. Entonces finalmente acá me va a aparecer, bueno, trabajando un poco, me queda estos 3 veces por una sola dirección, ¿no? ¿Se acuerdan de que y queda igual 3 veces? Pero eso a su vez, pero el de una sola dirección, ¿no? Entonces, eso era 1/3 de la velocidad del módulo. Bueno, trabajando un poco, finalmente queda, en este caso, me va a quedar, de que la energía cinética me queda 3 medios de K por T por partícula. Yo cuando hablo por partícula estoy teniendo en cuenta que esa partícula es el representativo del colectivo. ¿Estamos? No es que todas las partículas se comportan igual. No, porque son totalmente un hecho totalmente azaroso. Pero por partícula, el colectivo, la partícula que me representa al colectivo, va a tener esta expresión de energía cinética porque es un hecho meramente de la estadística propia de variables aleatorias. Entonces algo propuso ad hoc, la hipótesis ad hoc, dice, bueno, como la cantidad de grados de libertad que yo tengo acá son 3, ¿no? Entonces, por cada grado de libertad existe una energía cinética media por partícula que es esta. Como tengo 3 grados de libertad porque estoy en una partícula, ¿qué voy a tener? Voy a tener en este caso un medio de K por T por grado de libertad. Esa es la hipótesis ad hoc de la equipartición de la energía. Cuando uno plantea una hipótesis ad hoc, realmente se acepta porque funciona en la práctica. Entonces, para el caso del hidrógeno, de alguna manera se encontró que aparece que este es correspondiente. ¿Por qué? Porque si yo el hidrógeno, fíjense, de que para valores de temperatura entre 20 grados Kelvin y más o menos 60 grados Kelvin, porque ya en esa época ya se habían hecho experimentos de baja temperatura, que son de la época de 1900, los experimentos de baja temperatura, se encontraba que era 3 medios de R el calor a volumen constante, el calor molar a volumen constante. Cuando incrementaba la temperatura, volvía a aparecer una meseta a 5 medios de R. Pero la gran pregunta es, ¿por qué 5 medios de R y no 6 medios de R? Porque había el hecho de que se suponía
de que el modelo que se tomaba era como dos pelotitas y una barra rígida. Los grados de libertad extra que aparecían eran la rotación. Pero tengo solamente dos rotaciones que tienen energía cinética importante. La que rota sobre el eje de simetría de la molécula, esa prácticamente tiene muy poca importancia. Entonces acá aparecía en las mediciones que efectivamente tenía un calor a volumen constante de 5 medios de R, con lo cual mostraba un cierto éxito de la hipótesis ad hoc y de la concepción de la partición de la energía, porque esto me queda independiente de la partícula. En este caso tengo una molécula de oxígeno 2. Entonces la molécula se comporta como una partícula a baja temperatura y se comporta como una barra rígida a altas temperaturas. Después, cuando subo más la temperatura, ¿qué va a aparecer? A partir de los 5000 grados ya aparece el fenómeno de oscilación, porque no solo puede girar así, o así, o así, sino que también puede vibrar. ¿Y cuántos modos de oscilación normales tiene? Se le añaden 3 modos de vibración normales. Uno es este, el otro es este, ¿no? Y el otro es este. Son 3 los modos de oscilación normales que le aparecen. Entonces me aparecen más grados de libertad. Así que me aparecen 7 grados de libertad. Ahora. Bueno, entonces hasta ahí la cosa mostraba de que efectivamente la teoría cinética funcionaba. Pero a medida que mejoraron los experimentos a baja temperatura, la cosa se pudrió. Y la teoría fallaba a baja temperatura. ¿Por qué falla a baja temperatura? Bueno, ahí aparecen justamente los fenómenos cuánticos. Los fenómenos cuánticos empiezan a ser molestos a temperaturas, por algo que se llama por temperaturas debajo de la temperatura de Debye. La temperatura de Debye es un valor que permite adimensionalizar esta curva. La temperatura de Debye, imagínense que es del orden de los 50 grados Kelvin, o menos para el hidrógeno. Entonces la cosa se me ponía peleaguda. ¿Por qué? Porque fíjense, acá me indicaba que yo tenía lo que sería de alguna manera un contraejemplo que demostraba de que la afirmación de la hipótesis ad hoc de la equipartición de la energía es falsa. Es falsa en general. ¿Estamos? A lo mejor en particular, si yo restringo el rango de temperatura, es verdadera, pero en general es falsa. Por eso, ahí la teoría cinética, que poco se dejó de lado, y apareció otras teorías más sofisticadas, como la mecánica estadística. Bueno, entonces hubo 2 modelos sobre esto. Estuvo el modelo de Debye, o de Debye, como de Belle, como dicen algunos por ahí en YouTube. En realidad se pronuncia Debye. Y otro el modelo de Einstein. Fíjense que en el modelo de Einstein difiere del modelo de Debye. La razón, fíjense que no parte, acá tiende asintóticamente a 0. En cambio, en el modelo de Einstein termina en 0 mucho antes del 0 absoluto. Einstein propuso que esto era debido a la energía del vacío. O sea, el hecho de que no llega al 0, sino que se queda en un punto anterior, era debido a lo que se conoce como energía la energía de fluctuación del vacío. O sea, cuando él hizo este paper en 1904, yo tengo el paper original, lamentablemente está en alemán, con lo cual no lo entiendo mucho, ¿no? Él propuso o intuyó en su momento, porque todavía la teoría de la fluctuación del vacío no estaba hecha, esa teoría fue hecha recién posterior, se hizo más o menos en el año 1930, así que fue un hecho especulativo. Para la época lo que hizo Einstein fue un hecho especulativo. ¿Estamos? Entonces él proponía de que él no podía, o sea, se conoce,
proponía de que no podía llegar a cero. Los conocimientos de la época, hasta la época había datos hasta 0,3 veces la temperatura de Debye. O sea, ya había información empírica de que esta curva caía. Por eso había dos teorías en pugna. Una que no tenía en cuenta la fluctuación del vacío y otra que tenía en cuenta una posible especulación de la fluctuación del vacío. Bien, entonces, bueno, acá queda claro de que la teoría de repartición de la energía es falsa en general. Solamente es verdadera para temperaturas mayores que la temperatura de Debye. Para cualquier tipo de gas. ¿Estamos? Bueno, vamos al caso de la atmósfera. ¿Qué le ocurre a la atmósfera? Bueno, este caso es cómo varía la presión en función de la atmósfera. Bueno, generalmente, que uno tiene intuición. Nosotros estamos en un lugar donde la presión atmosférica es dentro de todo uniforme y varía muy poco con la altura, no es totalmente cierto. ¿No? Si nosotros nos vamos 1000 metros o 1000 metros más arriba, la presión atmosférica cae bastante. Bueno, una forma que uno puede explicar la cuestión por la cual, como era la pregunta del parcial, que solamente creo que Juan Cruz me la respondió, era ¿qué viene la presión, el hecho de la presión atmosférica? Bueno, viene el hecho que yo tengo un montón de pelotitas, imagínense, que están chocando contra el piso, sometidas a la acción de la gravedad, pero cuando rebotan, golpean contra las pelotitas que las mandan por afuera y vienen y caen con caída de movimiento parabólico. Uno se podría preguntar, bueno, en esas colisiones, mantiene una teoría cinética, esas colisiones, de una manera, son los que mantienen el concepto de presión atmosférica y por qué la presión, a medida que voy ascendiendo, va disminuyendo. Otra forma cuantitativa de resolver el problema es, bueno, yo supongo yo sé, como hemos visto, de hidrostática, porque acá puedo usar una teoría hidrostática. El gas está en equilibrio hidrostático. De hidrostática vimos que la Z es la altura, ¿no? Vimos que la variación de la presión con la altura tiene esta expresión. Por otro lado, la densidad yo la puedo escribir con función de la masa atómica o del peso atómico, como ustedes lo quieran llamar, de esta manera, ¿no? Entonces, lo puedo escribir de esta forma, pero yo el volumen no lo conozco, pero sí yo sé que es un gas ideal, porque voy a usar la teoría cinética de los gases, ¿no? Los gases ideales. Entonces, de esta ecuación puedo despejar puedo escribir el volumen en función de la presión y la temperatura. Bueno, entonces finalmente me queda esta expresión, donde ahora me aparece la gravedad. ¿Ven? Ahí aparece la gravedad. Bueno, la gravedad, la aceleración de la gravedad en función de la distancia, ¿no?, fuera de la superficie de la Tierra, la conocen de física 1, y ahí mt es la masa de la Tierra, es esta expresión. Reemplazo acá, bueno, yo puedo encontrar puedo simplificarla un poco mejor porque conozco esta relación, que es trivial, se puede obtener fácilmente. Bueno, junto todo esto, integro para z mayor que el radio terrestre, encuentro que tiene esta expresión. G0 está acá, y es la gravedad de la superficie de la Tierra, que es los 9,8, bla, 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 metros por segundo cuadrado. Porque no son solamente 9,8. 9,8 y no me acuerdo más. Bien. 9,79,56 en la facultad. Ahí tienen el dato, guárdenlo. Sí, estaba en el laboratorio ahí en un cartelito, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, integrando me queda. Fíjense que ahora, esta es la forma como varía la presión en función de la altura. Para z mayor que el radio terrestre. Yo lo que hice acá, de alguna manera, hice una integración sobre una isoterma.
Pero también tengan en cuenta que acá aparece la temperatura, porque no solo queda afectado por la altura, también queda afectado por la temperatura. Y la temperatura tiene un comportamiento no lineal con la altura, ¿eh? Porque si bien la temperatura va disminuyendo a medida que vamos ascendiendo, cuando llegamos a la tropopausa, ¿no? Empieza a incrementarse, se incrementa, toma un valor máximo en la ionosfera, pero ¿qué temperatura? Entonces, ¿qué temperatura la voy a poner acá? La temperatura termodinámica voy a poner, ¿eh? No voy a poner la temperatura termométrica. Pito. Me faltó poner la aclaración, ¿no? Se incrementa la ionosfera, porque la temperatura termodinámica de la ionosfera es bastante caliente, pero no nos quemamos porque es muy poco densa, si no estaríamos todos fritando, ¿no? Y después disminuye hasta la exosfera. Y después se incrementa debido justamente a qué? A que nosotros estamos dentro de la corona solar, que tiene una muy alta temperatura termodinámica. ¿Estamos? Por eso, el incremento de la presión a veces no es tan simple como uno, o el decremento, no es tan simple. A veces hay puntos en que va más o menos como uno espera, pero de golpe empieza a hacer cosas raras. Y eso es debido al efecto de la temperatura. Porque por la altitud tendría, si fuera solamente por la altitud, manteniendo un comportamiento de que el hecho de que la temperatura disminuye, digamos, con la altura linealmente, el comportamiento sería este. ¿Ven? Un comportamiento bastante regular dentro de todo. ¿Ven? Acá lo tengo. Pero si yo tengo en cuenta la temperatura, fíjense, la temperatura, ¿ven cómo va disminuyendo lineal? Hasta la troposfera, tropopausa. Esto es este límite entre la troposfera y la estratosfera, se llama tropopausa. Acá está, más o menos a esta altura, por acá en la estratosfera está la capa de ozono. La capa de ozono. El ozono es oxígeno 3. Gracias a él, por lo menos gracias al ozono podemos no sufrir los efectos de los rayos ultravioleta y poder salir a la calle. Si no, tendríamos todos que salir con un filtro del 100 por lo menos y con anteojitos rojos, anteojitos de sol. También de que encontraríamos chamuscadas toda la vegetación. Fíjense que acá tengo lo que estoy graficando, la presión parcial del oxígeno. Fíjense que acá la presión atmosférica total son 1013 hectopascales, o lo que sería 101,3 kilopascales acá. Y cuando estoy en el monte Everest, es de 33 kilopascales, la total. La presión parcial de oxígeno, que era de 21, pasó a 7. Por eso mucha gente, alpinistas, si no hacen adaptación en la base del monte Everest, tiene que ascender al monte Everest con máscara de oxígeno. Porque si no aparecería un fenómeno de alucinación por anoxia, ¿no? Y se empezarían a tirar por los precipicios del Everest, creyendo que son pájaros. Bueno, acá lo que le comentaba el hecho de la temperatura termodinámica. ¿Ven? La temperatura termodinámica disminuye, después aumenta, ¿no? Esto es entre la estratosfera y la mesosfera, aumenta, esto es debido justamente a que acá, si bien aumenta la temperatura y puede llegar a ser mayor que la temperatura a la superficie de la Tierra, no nos calcina porque es poco denso. Después disminuye a un valor mínimo y después se incrementa en la termosfera y en la exosfera. Esto es debido a que la termosfera y la exosfera están dentro de la corona solar. Y la corona solar tiene una temperatura de 1000 grados. 1000 grados Kelvin.
Por eso, pero vuelvo a repetir, como es muy poco densa, no nos chamuscamos. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, ya que estamos en el tema de densidades, bueno, vamos a ver, ya que hablamos un poco de gases, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasa en general en nuestro universo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco como ejemplos de densidades espaciales, porque también, de alguna manera, para muy bajas densidades, el modelo de teoría científica de los gases, como alguien dice, es un modelo simple y funciona. O como se dice en la calle, el modelo GARPA. Por ejemplo, las nubes moleculares, encuentra uno que la temperatura de 10 a 22 Kelvin, la densidad de átomos por centímetros cúbicos, números moleculares de hidrógeno, es esta. Tiene 10 a la 2 a 10 a la 6 átomos de hidrógeno. Bueno, estado de ese átomo molecular y produce las emisiones, bueno, de la banda de radio infrarroja. En lo que se llama medio neutro frío intergaláctico, ¿no? Tiene, bueno, esta es la escala, altura, esta es la escala de alguna manera en parsec, el tamaño en parsec que tiene. Parsec es para el second, es una medida de distancia en función de ángulos. Por eso se llama parallel second de un segundo de arco. Es lo que se usa en astronomía. Este es el radio en parsec. Este que está acá, el radio en parsec, de lo que se llama medio neutro frío, que es un medio intergaláctico, tiene 100 a 300 parsec. A pesar, increíblemente, este medio es caliente. Si viene frío, fíjense que la temperatura es 50 a 100 grados Kelvin. Vuelvo a repetir, esta es la temperatura termodinámica. La densidad molecular, fíjense que es bajita. Bueno, ahí aparece esto y bueno, se lo detecta por esta forma. El medio neutro templado, bueno, acá también lo mismo, es mucho más grande. Fíjense que la temperatura ahora va de 6.000 a 10.000 grados Kelvin, pero la densidad molecular es chiquitísima. 0,2 a 0,5 átomos por centímetro cúbico. Es decir, es un vacío. Bueno, después tenemos los medios ionizados, que llegan a 8.000 grados Kelvin. Bueno, tiene 1.000 parsecs de ancho. Acá muestro las emisiones. Y el gas de coronal, el gas coronal, o sea, justamente el que nos rodea, el de masa coronal, tiene una temperatura del orden de 1.000.000 de grados Kelvin, ¿no? Una escala de 1.000 parsecs y una densidad molecular de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 2 átomos por centímetro. Generalmente son gas ionizado. Bueno, acá dice cómo se lo detecta. Otra cuestión para tener en cuenta, por ejemplo, es también es útil la teoría cinética de los gases, de lo que tecnológicamente se concibe como el vacío. El vacío no es tal, el vacío no está tan vacío, pero la presión atmosférica normal es esto, es 1013 hectopascales, que esto corresponde a 1013 milibares. También se usa milímetros de mercurio, generalmente se usa la otra unidad Torricelli. Acá está la cantidad de moléculas que uno tiene en presión normal, por centímetro cuadrado, por metro cuadrado, y el camino libre medio. Estamos. Bueno, yo no les puse cómo calcular el camino libre medio, pero no es tan complicado. Es un ejercicio de la práctica. Cómo calcular el camino libre medio entre moléculas. Cuando uno tiene bajo vacío, o sea, entre 300 milibar y 1 milibar, o lo que es lo mismo en milímetros de mercurio, fíjense que la densidad de moléculas aparentemente bajó apenas 3 órdenes. No bajó mucho. Yo bajando 3 órdenes te hago un vacío de un Torricelli, de 1 milibar, perdón. Un Torricelli no.
Y la densidad de moléculas por metro cuadrado, bueno, lo mismo. El camino ahora, fíjense que a medida que voy aumentando el vacío, el camino libre medio va aumentando. Antes era de 68 nanómetros, es decir, que entre moléculas había una separación, o sea, una molécula en promedio debía recorrer 68 nanómetros para encontrarse con otra. Ahora, en promedio, a lo sumo va a tener que recorrer, ¿cuánto? 100 micrómetros. No, me parece que acá hay un error en la escala. Esto me parece que... 100 micrómetros. Acá es milímetros. Está bien, no dije nada. 100 micrómetros, está bien. No dije nada. Un vacío medio, que es del orden de, pongámosle, entre 1 y 10 a la menos 3 milibares. Fíjese que ahora el número de moléculas yo lo reduje en 6 órdenes máximo. Y ahora el camino libre medio, en promedio, es entre 0,1 y 100 milímetros. Es decir, 100 milímetros, para ver no se den cuenta, ¿no? 100 milímetros son 10 centímetros. Nos vemos. Acá. Más o menos, si ustedes ven, es como que en promedio tengo una molécula acá, va viajando, espera, ¡pum! Y la otra la encuentra acá. Para que se den una idea de las distancias que hay, el camino libre medio entre moléculas, para un vacío medio, para un vacío de alguna manera medio. O sea que sería de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 7 pascales. Después está el ultra vacío. El ultra vacío, bueno, esto lo van a ver en experimental, yo no se lo voy a decir. Realmente el bajo vacío y creo que el vacío medio se obtiene con bombas con sellado de aceite. ¿De verdad eso es lo que digo, Horacio? No se fue. Sí, puede ser. Las bombas mecánicas actualmente son bastante buenas, tienen un muy buen sello. Yo ahora estoy medio alejado de eso, pero sí, las de alto vacío, no sé, antes se usaban las difusoras, ahora no sé qué. Claro, yo me acuerdo que antes se usaban difusoras. No el sé efecto difusor. qué otra técnica, si usaran alguna otra técnica ahora. Sí, ya después de ultra alto vacío y vacío extremadamente alto, ya ni me acuerdo qué se usaba. Claro, de todos modos tenés entre día a la 9 y día a la 4, día a la 6, 1 millón de moléculas por centímetro cúbico. Claro. Aparentemente son muchísimas, pero en realidad son muy pocas. Son muy pocas, es cierto. Bueno, y acá interesante es esto. Fíjense que en el ultra alto vacío, el camino libre medio está en el orden del kilómetro. O sea, miren cuánto tiene que recorrer una molécula para encontrar a la otra. ¿No? Esto un poco creo que lo van a ver. Creo que todavía se ven, creo que vacío se ven experimentando. Sí, hay talleres de vacío. Claro, talleres de vacío. Lo van a tener que estudiar y también por ejemplo, el LHC, poner en práctica. A ustedes les cueste creerlo, trabaja en ultra alto vacío. ¿Cómo lo obtienen? No tengo la menor idea, porque es un monstruo. ¿El qué? El LHC. El superacelerador. Sí, el superacelerador de hadrones. No tengo idea cómo lo obtienen, pero es un monstruo. Sí. O sea que la tecnología está. No, sí, eso seguro, sí. Que nosotros la desconozcamos es otra cosa. Bueno, algo de teoría de probabilidades. Le voy a dar algo de teoría de probabilidades para que por lo menos no le quede descolocado cuando hablemos del modelo de Maxwell-Boltzmann. Esta forma, como yo lo voy a deducir, no la hace, por ejemplo, el Zemaski no la hace. Si ustedes leen el Zemaski, va a quedar como un hecho medio mágico,
cómo sacar la distribución de Maxwell-Boltzmann. Si les parece muy complicado, como yo lo explico, yo tomo como válido lo que dice el Zemaski. ¿Estamos? A mí no... Yo creo que uno puede explicar teoría de probabilidad de segundo año, porque un poco, digamos, y además ya lo van a ver una teoría no muy buena en teoría de errores, algo de teoría de probabilidades y algo van a ver en cuántica, pero lo que van a ver en cuántica también es malo. Si quieren ver una buena teoría de probabilidades, hagan mi curso de posgrado. Y materia optativa. Sobre caos y análisis no lineal de series no lineales. Análisis no lineal de series temporales. Me hago propaganda en mi materia. Bueno, justamente pongo acá un dicho en latín, alea iacta est, que significa la suerte está echada. Bueno, yo sin tanto hablar, voy a hablar del concepto de probabilidad, lo que se llama la primera idea de probabilidad, que se llama la probabilidad según Laplace. Eso lo hizo en un librito, en su librito de 1812, Teoría Analítica de las Probabilidades, porque Laplace plantea por primera vez cómo mido yo la probabilidad, cómo medirla. Bueno, entonces, evidentemente, lo que intentaba Laplace es la timba, ¿no? Explicar por qué la timba era lo que pasaba en la timba, por qué salía tal cosa, por qué tal otra. Estamos, el juego de azar, o que comúnmente nosotros decimos los argentinos, la timba, ¿no? Bueno, entonces la definición de probabilidad según Laplace, matemáticamente, de acuerdo con la regla de Laplace, es la probabilidad de un suceso. Es un suceso. Si ya que hablamos de dados, porque alea en latín significa suerte, pero también significa dado. La probabilidad de un dado no trucado salga un valor, por ejemplo, de valor 1, ¿cuánto vale? Casos posibles, 1, porque tengo una sola cara. Casos favorables, 1, perdón. Casos posibles, 6, porque tengo 6 caras. Entonces, la probabilidad de que salga 1, ¿cuánto vale? Un sexto. Entonces, el suceso es la probabilidad que la cara valga 1. Ese es el suceso. La probabilidad del suceso, ¿cuánto vale? Un sexto. ¿Está claro? Sí. Sí. Bien. De acuerdo con esta regla, la probabilidad de que un número comprendido es un número comprendido entre 0 y 1. Ambos incluidos, porque puede ser la probabilidad 0 o la probabilidad 1. Como yo le había hablado, ¿se acuerda la clase pasada de la teoría de la información? ¿No? Entonces, ¿qué le adjudico al 0? La probabilidad de suceso imposible. O sea, el hecho, por ejemplo, la probabilidad de que salga una cara valga 7 es 0. Porque ese es el suceso imposible. ¿Estamos? Y 1 es la probabilidad de suceso seguro. Por ejemplo, yo le había puesto en una compuerta AND la probabilidad de que salga 1 condicionada que antes entró 1 y 1 es 1, porque es el suceso seguro. ¿Estamos? Es como si en la lotería apostasen a todos los números. Exactamente. Pero perdés plata. Claro. Qué cagada. Bueno, entonces, la probabilidad según Laplace uno tiene esto. Sí, a la ruleta. A la ruleta también. Claro, pero se dieron cuenta de eso. Sí. Si H es el número de casos favorables y N el número de casos posibles, entonces la probabilidad de un suceso es H sobre N y lo llamaré P. La probabilidad de suceso complementario, ¿no? Por eso lo pongo no E, ¿no? Es igual a N menos H, eso es esto. Es 1 menos P, finalmente se lo llama Q. Entonces, P más Q tiene que valer 1. Es una condición de normalización. ¿Por qué? Porque si yo tomo, como dijo Horacio,
todos los números de la ruleta, ese suceso seguro. Y eso tiene que valer 1. Y esa es la suma de las probabilidades de cada uno de los sucesos particulares. ¿Está? Bueno, acá le pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos 2 bolas, una amarilla y otra negra dentro de una bolsa. Si metemos la mano en la bola y sacamos una bola, calcular las siguientes probabilidades, ¿no? Por ejemplo, el espacio completo de todos los sucesos, ¿cuál es? Amarilla, negra. Ahí están todas. La probabilidad de E y el conjunto de E no es este que está acá. Este que está acá no tiene nada que ver con este, ¿eh? Este E del todo, ¿cuánto vale? 1. Entonces, de que sea verde, ¿cuánto vale? ¿Qué es? El conjunto vacío. ¿Por qué? Porque es el suceso imposible. Yo no tengo bola verde. Yo puedo proponerla como un evento. Pero ¿qué me va a hacer? El evento, ¿qué va a ser? El conjunto vacío. El suceso, o sea, que la probabilidad de que sea verde es el conjunto vacío. Entonces, al conjunto vacío le doy probabilidad 0. De que sea amarilla o negra. Bueno, entonces en este caso, de que sea amarilla, ¿cuánto vale? 1/2. De que sea negra, 1/2. ¿No? Acuérdense la probabilidad de Laplace. Entonces, la probabilidad de que sea amarilla o negra es la probabilidad de la unión. En este caso, ¿qué me va a dar? 2 sobre 2, que es igual a 1, porque están todas. Y la probabilidad de que no sea amarilla, bueno, acá no figura, ¿qué va a ser? Medio. Es 1 menos la probabilidad de que sea amarilla, igual a 1/2. ¿Están? Usando esta fórmula. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, se entendió perfecto. Bueno, está otro tema que se llama la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es, como yo le había comentado, es la probabilidad de que un suceso ocurra habiéndose verificado una condición. Por ejemplo, la probabilidad de que haya salido, por ejemplo, 1 condicionado a que haya ingresado 1 y 1 en la compuerta AND, eso es una probabilidad condicional. Bueno, un poco acá les pongo un ejemplo para no alargarme mucho sobre este tema de qué es el concepto de probabilidad condicional. Entonces, ¿para qué se sirve la probabilidad condicional? Porque yo puedo encontrar que 2 sucesos son estadísticamente independientes si la probabilidad condicional de A condicionado a B es la probabilidad de A. Entonces yo puedo decir de que 2 sucesos son estadísticamente independientes. Es decir, que de alguna manera, o sea, su intersección no es el conjunto vacío. Mucho cuidado. Estadísticamente independiente no significa que la intersección de A con B sea el conjunto vacío. Bueno, acá pone un ejemplo. Acá se pone un ejemplo. No me voy a ahondar mucho en el tema. Tal vez, vuelvo a repetir, esto lo ando mucho mejor en mi curso. Pero acá tienen el ejemplo, acá se lo ponen y lo leen en la diapositiva. ¿Qué es el concepto de variable aleatoria? Bueno, acá pongo un poco el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria es aquella, por ejemplo, acá pongo ejemplo. Veamos el ejemplo. Si se define como variable aleatoria el número de caras obtenidas en 2 lanzamientos de una moneda, eso es una variable aleatoria. Porque el suceso, ¿cuál es? Cara o cruz. Pero la variable aleatoria es contar el número de caras. Entonces, ese es el concepto de variable aleatoria. La variable aleatoria es una relación o una biyección entre el espacio de los sucesos y los números que pueden ser reales o no. Realmente los números reales. Siendo ese conjunto de números reales la probabilidad. Bueno, acá le pongo un ejemplo de lo que es una variable aleatoria. ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué? Porque la distribución de velocidades es una variable aleatoria y yo siempre lo estuve hablando en todo este tiempo. Yo no conozco, por ejemplo,
los sucesos que ocurren dentro de un gas ideal. Los desconozco. Yo lo que puedo inferir, ¿qué es? El módulo cuadrado de las velocidades. Y el módulo cuadrado de las velocidades es una variable aleatoria. Es lo que yo estoy infiriendo. ¿Está? Bueno, acá hay dos tipos de variable aleatoria, que puede ser continua o discreta. Continua porque es un valor, bueno, continuo, que tiene que normalizarse, está normalizado a través de una integral a 1. Y discreto, por ejemplo, es el ejemplo de las tiradas de un dado. Continua es sería el ejemplo del módulo cuadrado de las velocidades. Eso es una variable aleatoria continua en un gas. ¿Está? Discreto, bueno, acá está. A esto se lo llama generalmente densidad de probabilidades. Bueno, la esperanza matemática en el caso de continua, yo un poco se lo había comentado, y en el caso de discreta es esto. P es la probabilidad. Esta es la esperanza matemática, que no tiene nada que ver con la media. Yo, para saber que la esperanza matemática coincide con la media, es a través de la ley de los grandes números. ¿Está? Porque puede ocurrir que si yo tengo una cantidad de moléculas muy chiquita, la media no me coincide con la esperanza matemática. Para eso tengo que tener un número de Avogadro de moléculas, para que la ley de los grandes números tenga sentido. Si no, la ley de los grandes números no tiene sentido. Entonces, la esperanza matemática no me coincide con la media. ¿Estamos? Porque son dos cosas distintas. Bueno, acá le pongo el concepto de esto. Fíjense que si yo quiero el valor, por ejemplo, consideramos una variable aleatoria con distribución de probabilidad dada por esto. Para cuando x vale 1, tiene una probabilidad de 0,2. Cuando x vale 2, tiene una probabilidad de 0,3. Y así sucesivamente. Fíjense que la variable aleatoria es discreta. ¿Por qué? Porque toma valores discretos, o sea, números enteros. Pero su esperanza matemática no es entera. Es un valor real. ¿Por qué? Porque la esperanza matemática es el representativo del colectivo. ¿Está? Totalmente distinto el concepto. Si bien el conjunto de valores de variable aleatoria es discreto, la esperanza matemática es un valor real. Porque es un representativo del colectivo. Bueno, todo esto que está acá, que lo expliqué en una breve introducción a teoría de probabilidades y todo eso, ¿dónde lo voy a aplicar? A la famosa distribución de Maxwell-Boltzmann, que fue desarrollada en 1859, fíjense, cuando se empezó a elaborar la teoría cinética de los gases. Fíjense de que esta teoría, la de Maxwell-Boltzmann, es casi contemporánea con el desarrollo de la primera ley de la termodinámica. Fíjense que cuando Maxwell-Boltzmann hizo su teoría, la primera ley de la termodinámica estaba naciendo. Para que se ubiquen históricamente. Pero la teoría de probabilidades sí estaba desarrollada, porque estaba la teoría de probabilidades que había hecho Laplace. Laplace había elaborado casi la mayor parte de cosas que estamos viendo ahora. Por eso Maxwell y Boltzmann tenían de alguna manera el background matemático para elaborar esta teoría. Aunque no tuvieran totalmente el background termodinámico. Entonces, si yo digo que no hay dirección preferencial, ¿se acuerdan cuando yo dije por el modelo de teoría no hay dirección preferencial? Decir que no hay dirección preferencial es decir que la densidad de probabilidades, porque acuérdense que ahora tengo variable aleatoria continua. ¿Por qué? Porque la distribución de velocidades, el valor que toma la velocidad, no es un valor discreto, es un valor continuo, porque es todo un espectro discreto, continuo de valores. Entonces yo, como no hay dirección preferencial, puedo postular de que como variables aleatorias, las
tres posiciones son estadísticamente independientes. Si es así, entonces puedo decir de que esta densidad de probabilidad es el producto de tres densidades de probabilidad. Esto es la probabilidad, lo que aparece acá, P es probabilidad, no la presión. Tengan cuidado, acá es P es la probabilidad, no la presión. Bueno, entonces, la densidad de probabilidades ahora que yo tengo de que ciertas moléculas se encuentren, que haya n partículas en el rango de velocidades B más B diferencial B, viene dada por esta expresión. Donde ahora lo que se hace es lo siguiente, ¿no? Viene dado por esta expresión. ¿Está? Entonces, acá estoy tomando esta, por ejemplo. Acá puedo poner, acá tendría que haber puesto un subíndice I, porque esto es respecto a cada una de las coordenadas. Bueno, Maxwell, usando la teoría de grandes números, encuentra que la densidad de probabilidades para cada uno de estos números es esto, donde B cuadrado es el valor de la velocidad en cada eje. Entonces Maxwell encuentra que para cada una de las direcciones, usando la teoría de grandes números, porque acuérdense de que él propone que es un número Avogadro de moléculas, y entonces él puede encontrar que la velocidad media corresponde con la esperanza matemática, bla, bla, bla. No voy a deducir la expresión esta, Semaski la trata de deducir, pero para mí la deduce mal. Pero si lo quieren leer de Semaski no hay problema, yo no me enojo. Pero la forma correcta como se deduce, usando la teoría de grandes números, es bastante ardua, y se llega a esta expresión. Entonces, si yo normalizo, ahora lo que voy a hacer es ¿qué cosa? Esta C es una constante. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? La tengo que normalizar. Cuando yo la normalizo, ¿qué me va a aparecer? Bueno, normalizo, etcétera. Hago esta integral, bla, 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 y me queda que la constante de normalización me queda esta. O sea, aparece acá, me queda esta forma. Bueno, esta es para un eje. Para los tres ejes tengo esta expresión. Que fíjense que como acá aparece una suma de valores en la exponencial, ¿qué me queda? Me queda el producto, como había dicho. O sea, el hecho que acá, ¿qué me aparece acá? ¿Qué cosa curiosa me aparece ahí? La energía cinética. ¿No? O sea, si yo acá coloco la energía cinética total de la partícula, indirectamente ya estoy teniendo en cuenta que hay una cuestión de que son estadísticamente independientes las probabilidades que ocurrir. Y eso viene dado, ¿por qué? Porque yo parto de la base de una idea más primitiva, es que yo supongo que no hay dirección preferencial. Si hubiera dirección preferencial, esta expresión de la teoría de energía cinética no ocurriría. ¿Estamos? Porque una afirmación verdadera, de una afirmación verdadera se deduce otra afirmación verdadera y esta se tiene un corolario de esa afirmación verdadera. Si la afirmación verdadera de partida no se cumple, la del corolario tampoco. ¿Estamos? Más o menos así la línea deductiva. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que un poco hizo Boltzmann? Dijo, bueno, tomando las ideas de Maxwell, lo que hizo fue trabajó y se mandó un cambio de variable. Porque realmente, ¿qué es lo que uno trabaja? Que uno es más simple de trabajar, más representativo del colectivo, ¿qué es? Pero voy a trabajar con tres variables, si ya que no tengo dirección preferencial, bueno, laburo con el módulo. Entonces hago un cambio de variable de tres variables estadísticamente independientes, la suma de tres variables esta, me define una nueva variable aleatoria, que es el módulo al cuadrado. Lo más simple. Entonces, como si yo hago un cambio de variable de un cubo, hago un cambio de variable a una esfera.
Entonces, voy a tener ahora un ρ que depende de cada una de las velocidades, tengo una g que depende solamente de este número. El volumen, el diferencial de volumen, ahora va a ser este. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar este. Este diferencial de volumen, ¿qué es? En el espacio de las velocidades, no en el espacio de las posiciones. Tengo ojito, mucho cuidado. Entonces estoy haciendo un cambio variable en el espacio de las velocidades. Bueno, entonces, ahora me va a quedar de esta manera, ¿no? Bueno, trabajando un poquito, me resulta finalmente la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es esta, que está acá. ¿Cómo se llega de acá a acá? Bueno, entonces también es un trabajo arduo porque hay que llevarla, hay que normalizarla, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente se llega a esta expresión. 4pi por 3 medios, bla, 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 bla. Fíjense que ahora, si yo grafico la distribución, me queda una cosa así. Uno diría, parece una gaussiana, pero no es una gaussiana. No es una distribución de Gauss. Sí es una distribución de Gauss, por ejemplo, en la situación de una dirección individual. Fíjense que esto se llama distribución de Gauss. Pero en el módulo no es una distribución de Gauss. Acá puedo encontrar la velocidad más probable, que generalmente se lo llama la moda, la velocidad promedio, que está acá, y la velocidad cuadrática media, que está acá. Fíjense que en esta distribución, la moda, la velocidad promedio y la velocidad cuadrática media no coinciden. ¿No? Entonces, la esperanza matemática ahora de la distribución de la velocidad al cuadrado, ¿qué me queda? Me queda de esta forma. ¿No? Me queda 8kt sobre pi por m. Entonces, de esto, ¿qué hago ahora? Sabiendo cómo es, entonces, bueno, esto me queda acá. Bueno, fíjense que esta depende de la temperatura absoluta, ¿ven? Una forma más práctica de reescribir esto, en lugar de usar la velocidad, ¿qué uso? La energía cinética media de cada partícula. Entonces, reescribo la distribución de Maxwell-Boltzmann no como función de la velocidad, sino como función de la energía cinética media. Bueno, si lo reescribo como función de energía cinética media, me queda esta expresión. Fíjense que acá aparece el término, que está acá, exponencial energético, y aparece acá un término lineal. Si uno coloca la función de la temperatura, la cantidad de moléculas, fíjense que cuando el gas está frío, la distribución es picuda, se van como concentrando la distribución de valores. En cambio, a medida que los voy calentando, se van como dispersando cada vez más. Acá le pongo un caso, un gas frío, un gas ambiental y un gas caliente. Bueno, acá le pongo las distintas expresiones de la velocidad más probable, la velocidad media y la velocidad cuadrática media, que fíjense que coincide con la que obtuvimos antes de la teoría cinética de los gases. Es decir, que la velocidad, una distribución de Maxwell-Boltzmann, es coherente con lo que uno obtiene de la teoría cinética de los gases. Que sí que acá las teorías, de una manera, una se la puede tomar como relación de la otra. Ahora bien, hay un problema. ¿Hasta cuándo puedo calentar un gas? ¿Hasta cuándo lo puedo calentar? Hay un límite que me lo da, ¿qué cosa? ¿La mecánica newtoniana? No, ese límite me lo da el segundo postulado de Einstein. El segundo postulado de Einstein dice que no hay velocidad, un medio de masa masivo, de masa mayor que cero, no puede tener velocidad mayor que la luz. Entonces, fíjense que estos valores que están acá van tomando esta cola, tiene valores de velocidad, pero ¿hasta cuándo puede llegar ese valor de velocidad? Tiene un límite. ¿Y ese límite cuál es? La velocidad de la luz.
Entonces hay un límite en lo cual yo puedo calentar un gas, a partir de lo cual el gas deja de absorber calor y se transforma como un gas adiabático, ¿no? ¿Cuánto vale ese límite? Bueno, supongamos que yo voy a tomar como hipótesis ad hoc que ese valor máximo es la velocidad media cuadrática. Es igual a C. Bueno, entonces la temperatura máxima que puede tener un gas, dada por la teoría cinética de los gases, es de 3,6 por 10 a la 12 grados Kelvin. Este valor es muy inferior a la temperatura de Planck, que es 10 a la 32 grados Kelvin. Entonces, un gas ideal, cuando alcance su temperatura máxima, se volverá como adiabático, porque yo no le puedo insuflar más calor. ¿Por qué? Porque no va a aumentar más la temperatura. Por más que le meta calor, la temperatura no sube ni a garrote. ¿Estamos? Se queda ahí. Entonces, la gran pregunta es, que dejo que lo piensen, ¿qué le ocurre al calor molar a volumen constante? Cuando uno está llegando a esa velocidad máxima, ¿qué le pasa? Lo dejo que lo piensen. Tal vez lo tome como pregunta para el examen. Bueno, hubo una persona que trató de reformular la teoría cinética muy posterior, a casi 100 años después, posterior a que saliera el trabajo de Einstein, de reformular la teoría cinética, la distribución de Maxwell-Boltzmann, y se llamó la distribución de Juttner. La distribución de Juttner de 1911, fíjese que esto ya es posterior a la teoría, cuando Einstein formula su teoría de la relatividad restringida, que de 1905, el tipo ya parte de la base de que el concepto es relativista. Bueno, acá tienen la distribución, ¿no? En función del parámetro, en función de la temperatura, ¿ven? De la teoría cinética. Y fíjense que tiene una velocidad de corte. Acá les aparece una velocidad de corte, que es dada, justamente esa velocidad de corte, es dada por el hecho de que las partículas no pueden ir más allá de la velocidad de la luz. Acá les grafico la distribución de Juttner, ¿ven? Que tiene el rojo, es poco relativista. El rojo es poco relativista. No, perdón. El azul es poco relativista y el rojo es ultra relativista. ¿Ven cómo la distribución cambia de ser una forma de este tipo a otra forma medio rara que, bueno, no viene al caso? Acá les describo cómo es el tema. Función de distribución de Juttner en función de la velocidad, bueno, ahí está. Acá no se usa la velocidad, se usa el factor gamma. Se usa más que la velocidad en relatividad restringida, se usa el factor gamma, que viene dado de esta manera. ¿Estamos? ¿Está? Pero nosotros generalmente en este curso vamos a usar distribuciones Maxwell-Boltzmann, porque vamos a usar la teoría clásica de los gases. ¿Por qué el espectro del Sol es un espectro de cuerpo negro? Es una muy buena pregunta. Bueno, esto es una consecuencia. Si uno evalúa el espectro del Sol, ya que estamos hablando de gases, la corona solar, o sea, lo que uno ve, la fotósfera, no se conoce los nombres de la fotósfera solar, es un gas que está en equilibrio hidrostático. Ese gas que está en equilibrio hidrostático, al ser un gas caliente, ¿no? Uno puede suponer que tiene una distribución de Maxwell-Boltzmann. Porque no estoy en la condición ni que las partículas vayan ultrarrelativistas, ni que esté cerca del cero absoluto. Estoy 6.000 grados Kelvin. Ahí todavía la teoría cinética de los gases tiene que valer. ¿Estamos? 6.000 grados Kelvin es muy inferior a 10 a la 32. Así que la teoría cinética, dentro de todo, debe valer. Bueno, si yo postulo que la fotósfera tiene una distribución de Maxwell-Boltzmann, lo que resulta es que la fotósfera radia como un cuerpo negro. A esto se lo llama espectro de Planck. Esto lo vamos a ver cuando veamos conducción de calor por radiación. Este espectro acá,
que uno lo puede medir. Entonces, esto del espectro se lo mediría en el espacio exterior. Y este es el espectro que uno mide en la superficie de la Tierra. Fíjense que no corresponde a esto. ¿Por qué? Porque aparece la absorción. En el ultravioleta aparece la absorción por el ozono. ¿Ven? La curva naranja. Ven que acá el ozono me absorbe el ultravioleta. Y en la parte inferior aparece la absorción por el oxígeno y por el vapor de agua. El vapor de agua absorbe en 1, 2, 3, 4 y 5 valores, en función de la longitud de onda. La longitud de onda del visible está acá. Es donde nosotros vemos mayormente. Después está el infrarrojo. Y en el infrarrojo aparece absorción por el oxígeno y absorción por el vapor de agua. Esto es debido a la radiación por nivel de mar, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, cuando yo veo un espectro que se llama planckiano, eso es garantía de que la fotósfera de una estrella tiene una distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, con lo cual lo puedo tomar como un gas ideal. La gran pregunta es si siempre se cumplen. Pues no. Lamentablemente no. Y hay excepciones. Están las llamadas estrellas de Wolf-Rayet, que emiten en el azul, a veces en el ultravioleta, en que ahí no tiene una distribución planckiana. Si no tiene una distribución planckiana, ¿qué quiere decir? Que su fotósfera no tiene una distribución de Maxwell-Boltzmann. ¿Por qué? Porque ahí ya los efectos relativistas empiezan a tener efecto. Entonces, por eso no tiene una distribución planckiana. Estrellas de Wolf-Rayet hay muy pocas. Es la excepción a la regla. Otro hecho que no tiene distribución planckiana es el espectro de rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son protones que son producidos. Antiguamente se creían que era radiación gamma, pero después, porque creían que era radiación que venía del cosmos. Después se descubrió que son protones, en realidad. Son protones o átomos de helio, que vienen a muy alta velocidad. Bueno, con el tiempo se empezó a descubrir qué es lo que producía. Realmente estos valores de baja energía son producidos por nebulosas planetarias. Fíjense que tiene un espectro casi planckiano, casi lineal. Después, el valor de este E, que es E a la menos 2. ¿Qué es este E que está acá? Es este que está acá. En lugar de tener un valor E, tiene un E a la menos 2,7. Este se mantiene igual y este cambia porque cambia por el hecho de la normalización. Bueno, este E que está acá es de un orden de 2,7. En vez de poner este E, tengo que reemplazar por un 2,7. Este es producido por estrellas de neutrones y magnetares. El producido acá, que tiene un valor de 3,1, es producido por el agujero negro del centro de la galaxia. Fíjense que estos, si bien tienen un flujo del orden menor a 1 por metro cuadrado esteloradián, esto es gigaelectronvoltio por metro cuadrado por esteloradián, esta es la densidad de energía. Si bien tiene una baja densidad de energía, la energía que tiene el rayo cósmico es del orden de un petaelectronvoltio. El que es producido por agujeros negros del centro, empieza a un petaelectronvoltio. Y un petaelectronvoltio es del orden de 10 a la menos 2 joules. Su valor máximo es del orden de un hexaelectronvoltio, que corresponde a un joule. O sea, el rayo cósmico viene con una energía de un joule. O sea, si te pega en la cabeza, creo que te va a dar un dolor de cabeza de la puta madre. Pero como tiene una probabilidad tan baja de ocurrir que vengan de rayos cósmicos de este nivel, que prácticamente, viste, es muy poco probable. Primero, en la superficie de la Tierra es poco probable. Donde más te pueden llegar a impactar es en el espacio. ¿Por qué es poco probable? Porque chocan con la atmósfera seguro. ¿Dónde puede ser peligroso? En el espacio. Pero como son tan pocos, pero yo soy un cuerpito que tiene muy poca superficie, así que el hecho que me choque uno de esos, es más probable que me choque una chatarra espacial, que está llena el espacio, que rodea la Tierra, a que me pegue un rayo cósmico
de un hexaelectronvoltio. Y después, los que están acá abajo no se tiene idea qué es. Entonces, el espectro de rayos cósmicos se dice que es un espectro no térmico porque no es una distribución de Planck. ¿Eh? Bueno, y un poco acá ya terminé el tema de gases ideales. El lunes,